Buenas, buenas a todos. Hoy vamos a arrancar con una serie de videos sobre la organización del sistema endocrino. De fisiología vamos a leer del libro Fisiología Médica del Boron. Y como siempre digo, este canal, ¿sí?, es para leer libros, leer bibliografía. La idea es que si vos estás haciendo una cosa y mientras tanto me querés escuchar, o también tenés el libro y vas haciendo una lectura junto conmigo, me vas escuchando, si no vas mirando la pantalla, como vos quieras. La idea es después generar un podcast también, por si quieren escuchar mientras hacen otra cosa y que no sea solo YouTube. Bueno, en fin, vamos a empezar a hablar de la organización del sistema endocrino, de este libro que está buenísimo. En el contexto del desarrollo de los organismos pluricelulares, que poseen tejidos y órganos especializados, dos grandes sistemas evolucionaron para encargarse de la comunicación y de la coordinación de las funciones corporales: el sistema nervioso y el sistema endocrino. Recordemos que van sumamente de la mano. A mí este es uno de los temas que más me gustan, es apasionante. Estamos todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo y comandado simplemente por estas sustancias que son las hormonas. Bueno, sustancias, o podemos ver cómo se dice. El sistema nervioso integra las funciones tisulares mediante una red de células y procesos celulares que constituyen el sistema nervioso y todas sus subdivisiones, ¿no? Como se comenta en el capítulo 10 a 16. El sistema endocrino integra las funciones de los órganos mediante sustancias químicas secretadas por los tejidos endocrinos, o sea, glándulas, hacia el líquido extracelular. Estas sustancias químicas, llamadas hormonas, son transportadas a través de la sangre hacia los tejidos diana remotos, donde son reconocidos por receptores específicos de alta afinidad. Entonces, estas sustancias químicas, que son secretadas por ciertos tejidos o glándulas, van hacia el líquido extracelular y son llevadas a través de la sangre a los tejidos diana, a veces remotos, donde son reconocidos por receptores de alta afinidad. Como se comenta en el capítulo 3, estos receptores pueden localizarse en la superficie del tejido diana, en el citosol o en el núcleo de las células diana. Entonces pueden estar en la superficie, en el citosol o en el núcleo. Estas moléculas receptoras permiten a la célula diana reconocer una señal hormonal específica entre las numerosas sustancias químicas que transporta la sangre y que van a los tejidos corporales. Es asombrosa la exactitud y la sensibilidad de este proceso de reconocimiento, teniendo en cuenta que las concentraciones de muchas hormonas en la circulación sanguínea son sumamente bajas. Cuando una hormona es reconocida por su tejido o tejidos diana, puede ejercer su acción biológica mediante un proceso conocido como transducción de señales. En el capítulo presente se estudia la forma en la que las cascadas de transducción de señales acoplan cada hormona con su respuesta final correspondiente. Algunas hormonas provocan una respuesta en pocos segundos. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca provocado por la adrenalina o por la estimulación de la degradación del glucógeno hepático inducido por el glucagón. Mientras que otras pueden necesitar horas o incluso días. Por ejemplo, los cambios en la retención de sal producidos por la aldosterona o el aumento en la síntesis proteica inducido por la hormona del crecimiento. También se estudiarán los principios básicos de los mecanismos de retroalimentación que controlan a esta función endocrina. En los capítulos 48 a 52 se explicarán la forma en que los principios presentados en este capítulo se aplican a algunos sistemas endocrinos específicos. Después, si quieren, les voy a dejar un link, díganme si lo quieren, les voy a dejar un link para poderse descargar este libro, el Boron. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, acá tenemos una imagen bien facilita, pero que nos va a servir para seguir viendo lo que vamos a leer ahora. Acá tenemos a la hipófisis y tenemos varias glándulas que van a secretar hormonas, como van a ser la tiroides y la paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la lectura. Ah, me parece que no se compartió lo que les estaba mostrando. Acá estamos. Acá está la imagen, tenemos a la hipófisis con todas estas glándulas que les nombré recién, que las vamos a ir viendo ahora de a poquitito y vamos a ver cómo es este eje y demás. Vamos a seguir con la lectura. Entonces, ¿dónde me quedé? Me quedé por acá.
principios de la función endocrina. Vos podés ir haciendo tu cuadrito, anotando. La señalización química puede tener lugar mediante la vía endocrina, paracrina o autocrina. Estas son siempre preguntas de examen, chicos. Siempre, siempre. Acá tenemos la imagen. Entonces tenemos a la célula endocrina, ¿sí?, que va a fabricar a la hormona, la va a liberar al tejido sanguíneo, y el tejido sanguíneo va a viajar, ¿sí?, hasta llegar a la célula diana. Después veremos de qué manera va a actuar en esa célula, ¿no? Si es en la superficie, en el citosol, etc. Muy bien, a ver cómo hago para volver a donde estaba antes. Bueno, tuve que poner pausa y volver, porque tenés que recorrer todo el libro. Entonces, las hormonas secretadas al espacio extracelular también pueden regular las células cercanas sin la necesidad de pasar por la circulación sistémica. Esta regulación se conoce como acción parácrina de una hormona. Entonces, ¿qué es algo parácrino? Bueno, es cuando regula las células cercanas sin necesidad de pasar a la circulación sistémica. Creo que me lo hicieron una pregunta de esto a mí. Por último, las sustancias químicas también pueden unirse a receptores situados en la superficie o en el interior de la misma célula que secreta la hormona. O sea, la sustancia puede unirse a receptores en la superficie o en el interior de la misma célula, modulando el funcionamiento de la propia célula secretora, o sea, se regula a sí misma. Esta acción se denomina regulación autócrina. En los capítulos siguientes se ofrecen de los tres mecanismos para cada... En los capítulos siguientes se ofrecen ejemplos de los tres mecanismos para cada sistema endocrino. Ante todo, se aprecia que la suma de las acciones endocrina, parácrina y autócrina de una hormona proporciona el esbozo de un sistema regulador complejo. Bueno, habiendo visto entonces cuáles son los dos sistemas que evolucionaron para generar la comunicación y la coordinación de las funciones corporales, leímos un poquitito sobre los principios de la función endocrina. Estamos leyendo, ¿no? Entonces, para hablar sobre los principios, primero tenemos que hablar cómo puede ser la señalización, endocrina, parácrina o autócrina. Vamos a hablar entonces de glándulas endocrinas. Las hormonas principales del cuerpo humano se producen en una de las 7 glándulas o pares de glándulas endocrinas clásicas: la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales y el páncreas endocrino. Vamos a mirarlo de la imagen que les mostré antes. Entonces acá tenemos a la hipófisis, a la tiroides y a la paratiroides, a las suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos, ¿sí? Y el timo, bueno, también. Vamos a volver. También hay otros tejidos no reconocidos clásicamente como parte del sistema endocrino que producen hormonas y que tienen una función esencial en la regulación endocrina. Entre estos tejidos se incluyen el sistema nervioso central, en concreto el hipotálamo, así como el tubo digestivo, el tejido adiposo, el hígado, el corazón y el riñón. O sea, acá estamos leyendo, o sea, si vemos las típicas imágenes, nos quedamos con lo clásico, ¿no? Con estas glándulas, pero hoy en día se sabe que el músculo secreta hormonas, por ejemplo, ¿sí? Que el tejido adiposo secreta hormonas. El músculo, por ejemplo, secreta mioquinas. Entonces, nada, son muchos los órganos que ya se sabe, pasa que, bueno, los libros llevan muchos años de actualización, en saber que tienen la función endocrina, ¿no? En algunas circunstancias, sobre todo en el caso de ciertas neoplasias, algunos tejidos no endocrinos pueden producir hormonas que en condiciones normales solo son producidas por las glándulas endocrinas, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los factores parácrinos. Numerosos tejidos especializados que no forman parte del sistema endocrino clásico liberan al líquido extracelular unos factores que mandan señales a células vecinas para producir una respuesta biológica. Las interleuquinas, ¿sí? O los esperen, quiero ver si sigue por acá. Las interleuquinas o las linfoquinas son un ejemplo de estos factores parácrinos, así como varios factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o el factor de crecimiento fibroblástico, entre otros. Estos factores no son hormonas en un sentido convencional, no son secretados por tejido glandular, y sus lugares de acción normalmente, aunque no siempre, se encuentran en el entorno cercano.
Sin embargo, estas moléculas de señalización comparten muchas propiedades con las hormonas peptídicas y hormonas amínicas clásicas, en el sentido de que se fijan a receptores de superficie y regulan uno o varios de los mecanismos de señalización intracelular específicos que se describen en el capítulo 3. La distinción entre hormonas de los sistemas endocrinos clásicos y el de los péptidos secretados biológicamente activos es aún más difícil en el caso de los neuropéptidos. Por ejemplo, la hormona somatoestatina, un péptido de 28 aminoácidos secretado por las células alfa de los islotes pancreáticos, actúa en modo parácrino sobre las células de otros islotes, regulando la secreción de insulina y de glucagón. Fíjense. Entonces, por ejemplo, la somatoestatina, a su vez, va a actuar en modo parácrino sobre los islotes, por ejemplo, los de Langerhans, ¿no? Sin embargo, la somatoestatina también, la somatoestatina también es producida por las neuronas del hipotálamo. Los terminales nerviosos del hipotálamo liberan somatoestatina al sistema portal hipofisario. Este segmento especializado del sistema circulatorio transporta la somatoestatina desde el hipotálamo hasta la hipófisis anterior, donde inhibe la secreción de GH, hormona del crecimiento. La somatoestatina en el hipotálamo es uno de los diversos neuropéptidos que conecta los dos principales sistemas de comunicación del cuerpo. Muy bien, entonces acá vimos un poquito sobre glándulas endocrinas y parácrinos. Por ahora no veo acá que hable de autócrino. Bueno, las hormonas, ¿sí? Pueden ser péptidos, metabolitos de aminoácidos sencillos o metabolitos del colesterol. ¿Sí? O sea, pueden ser entonces un péptido, pueden ser aminoácidos o metabolitos, o pueden tener un núcleo graso, ¿sí? Pueden ser núcleos metabolitos del colesterol. Si bien la naturaleza química de las hormonas es variada, la mayoría de las hormonas que suelen aparecer en los mamíferos pueden agruparse en una categoría específica. En la tabla 47.1 se enumeran muchas de las hormonas clásicas más conocidas en los mamíferos, divididas en 3 grupos en función de su estructura química y del modo en el que el cuerpo las produce. Vamos a tener las hormonas peptídicas, que engloban un gran grupo de hormonas producidas en distintos tejidos endocrinos. La insulina, el glucagón, la somatoestatina, por ejemplo, se sintetiza en el páncreas. La hipófisis fabrica hormona de crecimiento GH, las 2 gonadotrofinas, la luteinizante y la folículo estimulante. La hormona adrenocorticotrofina o adrenocorticotropa, la tirotrofina, la prolactina, las glándulas paratiroides producen la paratiroidea y la calcitonina. Bueno, todas estas, ¿sí?, derivan son peptídicas. También hay otras hormonas peptídicas como la somatoestatina y varias hormonas liberadoras, como por ejemplo la hormona liberadora del crecimiento, la GHRH, que se producen en el hipotálamo, la secretina, la colecistoquinina, el péptido similar al glucagón, ¿sí? GLP-1, y las hormonas que se producen en el tubo digestivo, que no se consideran glándulas endocrinas clásicas, ¿no? La síntesis de catecolaminas, a partir de la tirosina y de las hormonas esteroideas, requiere de una serie de enzimas que solo se encuentran en tejidos altamente especializados. La hormona tiroidea aún es más compleja y tiene lugar exclusivamente en la tiroides. Algunas glándulas fabrican 2 o más hormonas, por ejemplo. Ejemplos de ellos son la hipófisis, los islotes pancreáticos y las glándulas suprarrenales. No obstante, por lo general, cada célula individual de estas glándulas se encuentra especializada en secretar una única hormona. Una excepción, por ejemplo, son las células productoras de gonadotrofinas de la hipófisis, que, por ejemplo, van a secretar tanto FSH como LH. Ahora bien, juega la como un loro, vamos a ver un poquito el cuadro. Entonces recuerden que vamos a tener, digamos, 3 grandes grupos. 3 grandes grupos. Y vamos a hacer así nos queda, vamos a hacer algo en la pizarra. Entonces, esto es de hormona. Acuérdense que vamos a tener 3 grandes grupos. Las hormonas, ¿sí?, peptídicas, las que derivan de aminoácidos, o sea que son como mucho más chiquititas, digamos, y vamos a tener las que derivan de metabolitos del colesterol, o tienen en su núcleo colesterol, o derivan de él. Entonces, peptídicas, derivadas de aminoácidos, y colesterol. Vamos a ver algunas. Entonces, peptídicas, tenemos a la calcitonina,
a la colecistoquinina, al glucagón, a los IGF-1, IGF-2, la adrenocorticotrofina, la hormona del crecimiento, la FSH, las liberadoras de corticotrofinas, de gonadotrofinas, la leutinizante, la paratiroidea, la insulina, la oxitocina, la secretina, la oxitocina. Bien, háganse el cuadrito. Después tenemos hormonas que derivan de aminoácidos, que no llegan a tener digamos, no son como una cadena peptídica. Y estas van a ser la adrenalina, o la epinefrina, la dopamina, la T3 y la T4 son derivadas de aminoácidos, la serotonina, y por ejemplo, esteroides, vamos a tener a la aldosterona, al cortisol, al estradiol, a la progesterona. Acuérdense que acá, justamente en la glándula suprarrenal vamos a tener bastante, vamos a tener a estas que vimos recién, a los mineralocorticoides, vamos a tener producción de aldosterona, de mineralocorticoides, de cortisol. Todas estas tienen núcleo graso, así como también los estrógenos y la progesterona que se van a fabricar en los ovarios. Muy bien. Y con esto vamos a recapituleamos lo que vimos. Entonces, chicos, ¿qué vimos en este primer video introductorio? Vimos estos dos grandes sistemas que tiene el cuerpo de comunicación, que son el sistema nervioso y el sistema hormonal. Vimos los tres tipos de, digamos, de secreciones de las cuales se vale el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es la señalización química endocrina, puede ser parácrina o puede ser autócrina, esto se suele preguntar bastante, y después también vimos cuál es la naturaleza de esas hormonas que se pueden secretar. ¿Estamos? Es lo que vimos recién. Y después vamos a ver un poquito de esto, que las hormonas pueden circular libres o unidas a proteínas transportadoras, en el video número 2. Vamos a ver un poquitito más de lo que nos sigue hablando nuestro querido libro Boron, que la verdad a mí me encanta, está buenísimo. Bueno, acá tenemos algunas imágenes. ¿Qué más nos sigue diciendo el libro? A ver, bueno, y vamos a empezar a ver el eje, el control jerárquico, ¿no? Y vamos a empezar a ver el eje hipotálamo-hipófisis y todo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, y desde ya, gente, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, que es una manera de que yo pueda seguir subiendo contenido y que la gente vea los videos. Si les sirve, desde ya les pido que le den like al video y que se suscriban. Un beso enorme y díganme si quieren que les deje el enlace para este libro. Chau, chau.